Bien, buenas tardes a todos los que seguís el taller de Geometría Sagrada. Bien, vamos a llegar a la quinta clase en la que vamos a hacer un acercamiento a unos conocimientos bastante profundos, ocultos. No vamos a introducirnos dentro de lo que es el propio cálculo, la propia información oculta, sino simplemente que comprendáis y veáis la relación que hay, porque en definitiva toda esta información tiene su origen muchos miles de años atrás, ¿no? O sea, Pitágoras, que fue el primero que introdujo todo el tema este que estamos hablando, pues era un hombre totalmente motivado, inquieto por las matemáticas, la geometría, y un maestro suyo le indicó que tenía que ir a Egipto, que todo lo que él había aprendido lo había aprendido allí. Era una escuela mistérica, es decir, la que hay que ser iniciado para poder introducirse en esa información. Y la información que él recibió era posatlante, es decir, venía de la Atlántida. O sea, la información masónica, por ejemplo, proviene de Egipto, proviene su base está en la geometría sagrada. La geometría sagrada es el fundamento de muchos conceptos, de muchos movimientos, de muchos experimentos, de muchas concepciones, de muchas filosofías. Por eso interesa pues tener conceptos claros, porque si no, uno tiene la tentación de hundirse en un agujero sin fondo. Bien, y eso es lo que yo pretendo en este taller, dar luz a a un tema bastante complicado y espinoso. O sea, la geometría sagrada es una ciencia ancestral, cuyos conceptos originales provienen del antiguo Egipto, y de civilizaciones anteriores a la misma. Fue traída a Occidente por Pitágoras y era necesario recibir la información de boca a boca, no de ningún tipo de libro, ningún tipo de apunte, ni nada de eso, sino era necesario que alguien te la explicara para comprenderla en profundidad, ya que en ese concepto, en esa información, está oculta la evolución de la conciencia, el aprendizaje del alma, el desarrollo del ADN y la propia conciencia divina crística del ser humano. Como no podía ser de otra forma, en aquella época, pues no estaba todo el mundo dispuesto para aprenderlo. Esos conceptos incluyen conceptos universales, contenidos en el origen de otras ciencias. Por eso, la geometría sagrada aparece como el origen de todas las cosas. Está impregnándolo todo, la naturaleza, las cosas, la propia creación y manifestación de la vida. Bien, en esta parte y en la última que vamos a hacer, espero enseñaros algo que veáis que en su sencillez esconde grandes verdades y conocimientos guardados durante milenios. Vamos a empezar con la geometría sagrada en el propio ser humano. El ser humano fue la mejor creación de Dios, ¿no? Entonces, había algunas personas pensaban que el ser humano era una referencia en la creación, en la materialización del cosmos, del universo. Un hombre que pensaba así era Vitruvio, Marcus Vitruvio Polio, que fue un arquitecto, ingeniero romano, que trabajó en el primer siglo antes de Cristo y fue autor de un tratado teórico y técnico detallado que sobrevive como el más antiguo y más influyente de todas las obras sobre la arquitectura. Vitruvio dio énfasis a euritmia, belleza y armonía de las formas.
O sea, la euritmia era el orden, la simetría, las propiedades y la economía dentro del arte arquitectónico. Esa armonía simétrica alcanzaba su más alta expresión en la naturaleza a través del cuerpo humano, demostrado por el propio Vitruvio. Pero el hombre vitruviano es un concepto presentado en la obra de los 10 libros de la arquitectura, escrita por el arquitecto romano Marcus Vitruvio, del cual surge el concepto o nombre que hace referencia a este hombre vitruviano. Tal concepto es considerado como un canon de las proporciones del cuerpo humano que se reflejan en el cosmos, en el universo. Tenía relación con un concepto que es la divina proporción, conocido entonces como Phi, la divina proporción áurea. De esta manera, el hombre descrito por Vitruvio representaba un modelo ideal para el ser humano cuyas proporciones son perfectas. O sea, ese canon, que él lo presentó de forma textual escrita describiendo cada proporción con sus relaciones, y luego añadió a él diseños gráficos, pues ese documento del siglo I a.C. se fue perdiendo y se fue copiando en la Edad Media, pero durante el Renacimiento solo quedaba el texto. Y una serie de artistas, arquitectos, tratadistas, ingenieros se dispusieron a interpretar los textos para conseguir reproducir la representación gráfica del ser humano, ese ser humano que era la referencia para todo lo que se manifiesta en el cosmos. Fijaros bien qué es lo que pretendía este hombre. Relacionado con la geometría sagrada por el número phi, el número áureo. Bien, pues ¿qué pasó? Pues que él, en su principio, en su origen, había relacionado al ser humano con el universo a través del número phi, que hoy sabemos que es unos 618. Es que sigue la secuencia de Fibonacci. Es un número mágico, es un número extraño, es un número que aparece en la naturaleza, aparece muchos en la creación de una galaxia, aparece en muchos sitios que dices, bueno, esto tendrá, es curioso, ¿no? Curioso que... Bien, pues quedó abierto en un ejercicio para generaciones venideras para demostrar el grafismo de ese hombre vitruviano que era la referencia del universo. A partir de ahí, pues grandes arquitectos, por ejemplo, el Fray Giovanni Giocondo, que es el constructor nada menos de la Basílica de San Pedro del Vaticano, publicó la edición primera de arquitectura en donde ahí dibujó el hombre de Vitruvio, el primero, que, vamos, no explicaba por qué, cómo lo pintaba así, pero vamos, después otros, todos, brillantes ingenieros, arquitectos y matemáticos, pues dieron su solución, una solución inacabada, incomprendida, tenía fallos, había algunos, pero ninguna de las soluciones presentadas conseguía el hecho de combinar de forma armónica y matemática las razones del cuerpo humano y la solución de la cuadratura del círculo a través del número phi, que es una de las cosas que había presentado Vitruvio como objetivo, o sea, la cuadratura del círculo. Entonces, en 1490, el genial Leonardo da Vinci nos revela la solución definitiva para esto a través de una anotación en sus diarios. Leonardo, que era conocedor profundo de la anatomía humana y además un gran dibujante, un gran artista, un gran matemático, una mente despierta, una mente fuera de su tiempo, resulta que descubre la relación del hombre de Vitruvio. La cuadratura del círculo la descubre el gran Leonardo da Vinci, que es un personaje para estudiarlo, porque es que
No sé si es que era extraterrestre o qué, pero era un ser, vamos, fuera de lo normal. Una mente, lo investigaba todo, tocó todos los temas, todas las ciencias. Descubre la cuadratura del círculo en dos posiciones del ser humano, pero además con dos puntos de referencia. Dos puntos de referencia, no, un punto de referencia central que sirve para comprobar esta cuadratura del círculo. Fijaros bien que es un cuadrado y un círculo, un cuadrado y un círculo, que tienen la misma área. O sea, el círculo y el cuadrado contienen la misma área y contienen al hombre en dos posiciones. Dos posiciones, con los brazos extendidos y los brazos en cruz. De tal manera que una posición con los brazos y con la pierna en cruz está escrita en un cuadrado. Y otra posición con los brazos y las piernas en estrella en un círculo. O sea, cambia dos posiciones con el mismo centro, que es el centro es el ombligo, que es el centro de gravedad. Permanece inmóvil el centro de gravedad y en cambio esas dos posiciones generan el equivalente de las áreas del círculo y del cuadrado. Bien. Y aplica además la razón áurea en esa figura. Fue una genialidad. Es más, desde entonces se hace referencia a ese dibujo como el dibujo de referencia para el cálculo y la construcción de catedrales, de monasterios, de templos. El ser humano pasa entonces a ser lo que decía Vitruvio, es decir, el hombre sirve de modelo y de referencia para construir elementos de interconexión con el universo, con los planos superiores del universo. El número phi se llamó así en honor al escultor, escritor y arquitecto griego Fidias, responsable nada menos de la construcción del Partenón, y que usó dicho número a lo largo de su vida en los cálculos de las proporciones de las construcciones griegas. ¿Qué pasó en Grecia que tenían estos conocimientos? Arquitectos, matemáticos, filósofos, escultores. Allí se dio en un terreno pequeño, se dio grandes genios. Euclides, uno de los más importantes matemáticos, allí estaba, griego, y descubrió el phi en la proporción de una línea recta. Una línea recta se divide en la proporción áurea cuando se cumplen estos requisitos que hay aquí. O sea, que se parte el segmento en dos todos A y B, de tal manera que la suma de esos dos segmentos partido por la primera corresponde a A partido por B, que es igual a phi, a 1,618. Vamos, esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se entiende? Habría que estudiar más en profundidad el tema y aquí no estamos para eso. Estamos para entender y para ver qué es lo que pasa detrás de nosotros. Porque nosotros estamos construidos en base a todo esto. El óvulo humano también se produce de esa misma manera. El espermatozoide ataca, penetra en el óvulo femenino, yin yang, la dualidad, y se produce una especie de germinación de producto integrado entre el femenino y el masculino, produciendo lo que se llama la vésica piscis, es decir, la aparición del elemento creativo incipiente del propio ser humano, del cigoto humano, la primera célula del cuerpo humano, que luego se va dividiendo de una forma secuencial, generando la flor de la vida. Y según la información contenida en la propia célula,
el ADN, va generando un cuerpo humano. Así pasa también para una liebre, un gato, un perro, un árbol. La división celular es la base del comienzo de la vida y surge a través de una estructura de geometría sagrada que se llama la flor de la vida. Y lleva asociado 5 tipos de energía que son 5 poliedros. Aparece enseguida el tetraedro, aparece luego el hexaedro Q y así vamos viendo los 5 elementos, los 5 poliedros generadores de la estructura de las 5 fuerzas que generan la vida. Pero no solamente eso, es que en ese proceso también existe la propia creación del universo. Cuando hablamos de los 7 días de la creación, hablamos de la semilla de la vida. Ya lo hemos hablado. Es decir, hay una relación en todo lo que existe materializado que lleva asociado códigos y símbolos de la geometría sagrada. El ADN, cuando se estudia el ADN, sabemos que las células vivas tienen dentro de ella un sistema ordenado de cromosomas y dentro de los cromosomas están los patrones y formas de ADN, que son los códigos que siguen para formar un cuerpo humano. Esos patrones, la molécula de ADN está basada por 2 hélices. Pero en un periodo de esa hélice, fijaros bien que se han medido, mira lo que miden, 34 y 21 astron. ¿Y eso qué quiere decir, Joaquín? Bueno, pues eso sí que quiere decir que esas 2 medidas son 2 números de la serie de Fibonacci. Y si vemos uno por otro, su proporción es 1,619, que se aproxima a phi. Pero además, si seguimos trabajando con el ADN, lo que vemos que es que el ADN es un fractal, que consiste básicamente en 10 formas circulares, 2 pentagonales, que representan 2 cuerdas de ADN físico en una típica formación espiral. Entonces, no vale la pena profundizar en este tema porque eso nos llevaría prácticamente un taller aparte. Pero lo que está claro es que el ser humano, tanto a nivel interno, microscópico, celular, como físico, contiene el número phi y está desarrollado sobre la propia cánones de la geometría sagrada. Bien, Leonardo da Vinci descubrió el modelo de Vitruvio, pero luego ha habido arquitectos como Gaudí, como Calatrava, como Corbusier, que han usado estos valores para diseñar sus obras. Le Corbusier, el francés, desarrolló un sistema de medición que se llama Modulor, que está basado en el número phi. Y él consideró como estándar la altura de un ser humano como 1,83 centímetros. Y sobre eso desarrolló todos sus diseños. Pero es más, es que el cuerpo humano contiene el número phi tanto en el cuerpo como en sus partes. La largura de una pierna, la largura de un brazo, la oreja, los ojos, las manos, los dedos, todo contiene número phi. Proporción, razón. En el rostro, aunque son rostros distintos, todos contienen la proporción phi. La estructura de los dientes, la estructura de los labios, todo contiene el número phi. Oye, pero ¿y esto cómo es posible? Pues porque es posible porque el fundamento del origen del universo es matemático. Dios es un gran matemático, es geómetra. O sea, el número phi cuando se estudia en profundidad y se comprende cómo se desarrolla, no entiendes qué relación hay con esto.
La relación es que hay una función de transferencia de un universo oculto a un universo material. Por eso, ¿qué relación puede haber entre las pirámides de Egipto y la Catedral de Notre Dame de París? O el Partenón de Grecia con el templo de Luxor, Egipto. O los templos paganos del Sol, las mezquitas islámicas y los tabernaclos de Jehová. Las pirámides aztecas y mayas. Es que eso no se entiende si no hay un conocimiento de la geometría sagrada. Que además proviene de un punto original. La masonería que viene de la parte de Egipto se basa toda en geometría sagrada. La masonería denomina a Dios el gran arquitecto del universo, el gran geómetra. Sin simetría y proporción no puede haber principios en la concepción de cualquier templo, decía Vitruvio. Construir un templo implica saber medir las dimensiones del espacio y del tiempo. Los primeros constructores libres o francomasones elaboraron bases operativas de las cuales la moderna masonería solo conserva hoy una memoria y un uso simbólico. Pero es que había una ciencia oculta en los maestros que tallaban la piedra, que construían las catedrales, que construían los monasterios, los templos. Y proviene desde muy antiguo. Porque tal como decía Fulcanelli, y esto hay que tenerlo en consideración, esto es más importante de lo que parece. Por eso cuando habéis entrado en algún templo, a una catedral, y habéis sentido una energía especial, el templo construido según la geometría sagrada es un ser vivo, algo que respira, que tiene pulsación con el propio universo. Está envuelto en una energía y una electricidad muy especial. Es un organismo, es una estructura organizada en el que todas sus partes se interrelacionan y se integran naturalmente con sus habitantes. Ostras, ¿qué me estás diciendo? El egregor, la energía egrégora, es fortalecida. La energía egrégora es la energía de la propia tierra y el propio cielo, con la energía que circunda por dentro de ella y que beneficia y es sentida por todos los que están dentro. Es decir, la iglesia, la catedral, el monasterio, el templo, era un sitio donde los habitantes, los que entraban de dentro y se ponían en una situación concreta de energía, eran capaces de conectar con planos superiores. Era un amplificador de conciencia el templo. Ahora lo entendemos. Ahora entendemos por qué todo el estudio de las catedrales, de los monasterios, de tantas historias alrededor de ellos. Tantas historias alrededor de ellos. Vamos, esto requeriría un estudio. Las propias pirámides contienen tal cantidad de información que no hacen más que estudiarla, no saben para qué sirve. Las pirámides de Egipto, de luego tumbas no son. ¿Qué son? Son proyecciones de todo el conocimiento de geometría sagrada de alguien que estuvo aquí y lo manejaba y lo sabía. El ser humano está integrado dentro de la propia geometría sagrada. Ya hemos visto que el árbol de la vida está integrado dentro. Entonces, cuando hablamos de templos y de lugares sagrados, hablamos de templos que están realizados con una determinada características. El templo de Jerusalén, el templo del rey Salomón. Claro, es que era algo especial. Tenía una proporción y unas medidas especiales. Cuando los destruyeron algo vivo, algo sagrado, algo que costó muchísimo construirlo. Todo lo que hablamos está construido de acuerdo a unos principios que tienen relación con los valores del hombre de Vitruvio, el hombre cósmico, el hombre cosmogónico, que contiene los valores de la propia creación. Y esto
es algo que la gente actual, la ciencia actual, no entiende, no comprende ni quiere referenciarlo. Pero es que quedan testigos de todo esto. ¿Qué testigos son? Pues son las catedrales, las iglesias, los templos, los monasterios. Bien, el hombre era la referencia para hacer todo esto. Los templos masónicos se hacían con condiciones específicas sagradas, medidas específicas en que entraba el número phi. La planta de un templo masónico que era rectangular contenía el número phi, la proporción áurea, y era estructurado en base a unos principios totalmente definidos. Hoy se han perdido porque hay muy poca gente que sepa de todo esto. Hoy no hay información. La información era estabilidad de voz a voz, de maestro a discípulo. Ya no existe esa información. Se estudia mucho, pero se estudia tanto y se da tanta información que al final uno no sabe por dónde anda ni por dónde está. Pero bueno, lo que sí que está claro, y es lo que a mí me interesa, es que la geometría sagrada no es simplemente un juego de dibujar mandalas y dibujitos y cosas de estas. No, no. Tiene una vibración fractal que hace que aquel objeto que está definido dentro de sus parámetros y de sus leyes obtenga propiedades y funciones específicas y especiales. Esto es lo más importante. Y además lo más importante también es que el ser humano está construido así, por lo tanto es capaz, el propio ser humano que es su templo, su cuerpo físico, es capaz de acceder a planos superiores. Y en un momento determinado sirvió de referencia para poder construir templos en que los seres que estaban dentro pudieran conectarse con planos superiores. Y esto se ha olvidado. O sea, ¿qué pretendemos nosotros estudiando en la geometría sagrada? Acceder a esa información. Aunque sea simple, sencilla, acceder a esa información porque nos va a permitir que desarrollar una conciencia fuera de lo normal. Nos va a permitir acceder a planos superiores. Nos va a permitir desarrollar nuestra conciencia a un nivel que nunca hubiéramos pensado que podíamos llegar. Que hace falta una vida para subir un escalón, pero cuando se conocen con las leyes de la geometría sagrada, se puede subir 7 escalones en una vida, o 9 escalones en una vida. Se puede acelerar la evolución de un ser humano. La experiencia de vida es un aprendizaje. ¿Cuántas veces tienes que venir aquí para aprenderlo todo? Pues si sabes geometría sagrada, a lo mejor solamente hace falta que vengas una sola vez. Y ese es el tema que nos transforma y nos convierte aquí en lo que debíamos ser. Alguien lo conocía, alguien sabía que esto funcionaba. Los atlantes lo conocían, lo utilizaban. Supieron que su ciudad se iba a destruir. Algunos se salvaron y otros no. Bien, ¿qué representa para ese iniciado de geometría sagrada el círculo? O representa el espíritu divino, el espacio puro donde se manifiesta todo. ¿Y qué significa el cuadrado? Pues significa el mundo material, el mundo de objetos y cosas. ¿Y qué representa al hombre de Vitruvio que está dentro del círculo, dentro del cuadrado? Pues es un humano que integra el mundo espiritual y el mundo físico. O sea, esto es brutal. Se sabe que la pirámide emite por su cúspide una energía especial, una especie de emisión
de taquiones, de partículas que no sabemos ni idea de cómo se generan. Hemos visto pirámides aztecas, mayas, que en un momento emiten luz, un chorro de luz hacia arriba, hacia dónde, hacia el universo. O sea, desconocemos totalmente las leyes que hacen funcionar la geometría sagrada. Y la verdad es que cuando uno empieza a jugar con ella, a meditar con ella, a manejarla, se da cuenta de que ha perdido algo importante en su camino de evolución. Y esta es la idea que queremos dar aquí. O sea, queremos volver a manejar 5 o 6 símbolos, diagramas especiales que nos permitan al ser humano elevar su conciencia a planos superiores, acercarnos al Creador. El Creador está ahí, es el gran matemático, el gran geómetra, el gran matemático, que define sus leyes y sus principios de acuerdo a unas condiciones. Nos creó a su imagen y semejanza y nos creó con sus principios y leyes. El ser humano no ha entendido todavía nada de nada. Estamos a la altura todavía de los animales, del mundo animal, muchos, impulsado por nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestros impulsos emocionales, nuestros pensamientos. Y desde la antigüedad, la estrella de David, el hexagrama, los dos triángulos entrelazados representan la unión de las fuerzas activas y pasivas de la naturaleza, los polos femenino y masculino. El triángulo que mira hacia abajo simboliza el principio femenino y el triángulo que mira hacia arriba el masculino. Pero además, esto, que se conoce desde muy antiguo, no es judío, no es de los judíos, se conoce en la masonería, en Egipto se conocía ya. Hay una interpretación que dice que el triángulo hacia abajo representa el cielo que baja y el segundo triángulo simboliza la tierra que sube. Y la interrelación entre uno y otro, los orientales dicen que es la interrelación entre el cielo y la tierra. Bien, todo esto contiene multitud de explicaciones, multitud de analogías. Lo que sí que es verdad, y hay que tener en cuenta, es que en realidad, si nosotros testamos nuestros símbolos, vemos que el testaje produce un cambio de conciencia. Solo testar la estrella de David produce un cambio de conciencia. Por eso los cabalistas meditan con la estrella de David. No sé cómo lo han conseguido, cómo lo saben, cómo lo han sabido, pero es que ellos trabajan con la estrella de David como elemento de interconexión entre un plano superior, un plano de Dios y un plano físico. Y eso se hace como el Merkaba, la técnica de la carroza. Es el nombre dado a la luz divina, Merkaba. La interconexión entre esas estrellas de David, ese triángulo de salida es un vehículo usado por el ser humano para alcanzar realidades superiores. Mer es luz, Ka espíritu y Ba cuerpo. Realmente la representación de ese símbolo de David representa dos tetraedros que giran en sentido contrario y crean un campo de luz, un toroide que manifiesta el cuerpo físico y además permite subir y bajar, viajar por otras dimensiones, el Merkaba. Bien, pues con el estudio de este Merkaba y con lo que podamos ver, meditar, activarlo, acabaremos el curso de este taller.
sea, el Merkaba es la puerta de acceso a un templo interior que me lleva directamente al Padre Creador. ¿Quién puede hacer eso? El ser humano solo. El ser humano con ese conocimiento desarrollaba templos. Los templarios tenían un símbolo que representaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 10. 10. Representaba el número 10. Representaba el número 10. Representaba el número 12 y el centro del 13. Cristo y sus 12 apóstoles. Vamos, toda la interacción que hay, todas las connotaciones que hay en todo esto requieren un estudio muy profundo y aparte. Lo interesante de saber de todo esto es en cómo nos afecta a nosotros. Porque esta iglesia tenía la flecha hacia arriba, ¿la veis aquí? Y la flecha hacia abajo. O sea, esta iglesia nos conectaba ¿con quién? Con planos superiores. Y esto no nos hemos hartado de verlo. Bien, pues dentro de la geometría sagrada se nos da una explicación de los espacios, de las dimensiones, de los símbolos, los arquetipos. Y es la única forma de entenderlos. Algunas cosas es la única forma de entenderlo. Cuando hablamos de la estrella de Metatrón, hablamos de una estrella que genera, está estática, pero en movimiento genera luz y formas que se van manifestando. Entonces, la geometría sagrada es el origen de nuestras formas físicas. Lo dejo aquí para seguir con el Merkaba la próxima conferencia. Hasta pronto.